Buenos días a todas y a todos. Os damos la bienvenida a esta masterclass del proyecto Ruta al Empleo. Se trata de un itinerario de inserción sociolaboral dirigido a mujeres migrantes en situación de desempleo o precariedad laboral residentes en la Comunidad de Madrid. Esto es un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 de la Comunidad de Madrid. Mi nombre es Jessica Lago, yo soy técnica del proyecto, pero hoy contamos con varias invitadas e invitados que abordarán diversos temas clave en el proceso de búsqueda activa de empleo. A continuación, doy paso, como ya veis, a todas ellas pertenecientes a SECOT. Lo primero, daros las gracias a las tres por estar aquí, por compartir esta mañana con nosotras. Nos encontramos con Diego Hurtado López, titular mercantil, graduado social, graduado también en turismo y es presidente de SECOT Jaén. También tenemos a Virginia Cuellar Ramos, que es licenciada en Derecho y socia de SECOT Jaén. Y por último nos encontramos a Fabiola Garcera Arango, que es graduada, tiene un máster en Intervención Social y actualmente está cursando un máster en Psicología Positiva y ella es asesorada de SECOT Jaén. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y sin más dilación os doy paso ya que tenéis mucho que contarnos hoy. Así que adelante, Diego. Bien, muchas gracias, Jessica. La verdad que es un placer siempre colaborar con la Fundación Santa María Real y en esta ocasión nos habéis invitado, pues mucho más también. Vamos a tratar de daros una serie de indicaciones, de mensajes muy directos, muy concretos y vamos a tener que correr un poco porque son muchos contenidos y pues, por supuesto esto daría para una charla más, pero bueno, lo dejamos en vuestras manos y cualquier cosa que queráis preguntarnos, que queráis alguna aclaración, podéis pedirle a Jessica en mi correo, nos dirigís y os contestamos individualmente y de una forma más extensa tengáis alguna duda o alguna cosa en la que podamos ayudar, ¿de acuerdo? Bien, tal como ha dicho Jessica, somos socios de SECOT, Virginia y yo, y Fabiola es una socia próxima. Pero ahora mismo es asesorada de SECOT y verdad que le tenemos estamos muy agradecidos por su colaboración. Voy a brevemente explicar qué es SECOT. Pues SECOT, la fórmula es que experiencia más talento produce creación de empleo y eso es lo que procuramos concretamente con estas intervenciones. SECOT, que son las siglas, quizá el nombre no fuera muy acertado cuando lo crearon en 1989, porque no indica exactamente lo que significa, pero es una asociación, son el acrónimo de Senios Españoles para la Cooperación Técnica. Es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1989, declarada de utilidad pública en el año 95, es decir, somos una ONG, y fue promovida, bueno, nació en el seno del Círculo de Empresarios y el Consejo Superior de Cámara. Estamos consolidados desde hace muchos años en toda la geografía nacional, tenemos delegaciones en casi todas las provincias españolas y concretamente en Jaén pues contamos con 40 socios, de los que un número considerable, 14 son mujeres y el resto son hombres y queríamos por lo menos tratar de que se unieran más mujeres y en eso estamos. ¿Y qué es nuestro propósito? Pues ayudar y fomentar el emprendimiento. SECOT nació precisamente, sus inicios fueron dedicados a asesorar a empresas y a emprendedores. Lógicamente, después hemos ido aumentando nuestra intervención y hemos apostado también por mejorar la empleabilidad, la inserción laboral de personas, incluso formación a personas mayores, en educación económica, en utilización de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Socios, tenemos el nombre de senior, pues compartimos el talento acumulado a lo largo de muchos años. Somos la mayoría personas jubiladas, menos Virginia y menos Fabiola, que todavía están en activo. Pero los demás, la mayoría, el 90%, somos personas jubiladas. Excepcionalmente tenemos personas que están en activo y que, lógicamente, intervienen con nosotros cuando su tiempo se lo permite, su actividad, pueden disponer de ella de algún rato libre. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que aportamos? Pues generalmente, fundamentalmente experiencia, pero cuidado, una experiencia basada en unos conocimientos adquiridos durante muchos años, una formación que hemos ido enriqueciendo con el transcurso de nuestra actividad profesional y ahora mismo nosotros nos seguimos formando porque no podemos estar diciendo algo que aprendimos hace 40 o 20 o 30 años.
Y por eso nos estamos formando en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, en un montón de cosas nuevas. Pues tenemos un programa de formación interna bastante ambicioso que tratamos de desarrollarlo todos los socios de la delegación. Nuestra visión, nuestro propósito, sin ánimo de presumir de nada, es ser un referente en la creación de valor social a través de nuestros voluntarios. Y nuestros valores, que sí los pregonamos con muchísimo orgullo, es la ética, la solidaridad, el altruismo, la transparencia y responsabilidad. Insisto que somos una asociación de voluntariado totalmente altruista. Nosotros no cobramos nada, al contrario, los socios pagamos nuestra cuota anual y así colaboramos con la asociación. ¿Y qué es lo que hacemos fundamentalmente? Empezamos asesoramiento, mentoring e innovación, fundamentalmente. Son esas tres, pero ya he anunciado antes que también intervenimos en temas de formación en colectivos sociales que necesitan, por ejemplo, atención a mayores, a manejar las tablets, los teléfonos móviles, hay personas desfavorecidas que no saben manejar sus escasos recursos económicos, etcétera, etcétera. Hay un montón de programas que estamos desarrollando y que colaboramos también con entidades como el caso de la Fundación Santa María de la Ribera. Bueno, y ya dejo la palabra a Virginia, cuando tú quieras. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Jessica, por la presentación y espero daros por lo menos perfilar un poquito el tema de la búsqueda de empleo y cómo optimizarla. Porque además he estado trabajando recientemente como técnico también en el área de empleo. Y entonces he visto algunas, digamos que tenemos algunos pequeños defectos y algunas cosas que no sabemos, que en realidad no entendemos. Entonces yo creo que podemos aplicarlo por aquí. Lo primero que os quiero comentar es que tenemos que plantearnos la búsqueda de empleo para que sea óptima y eficaz como un trabajo diario. Imaginaros que tenéis que levantaros pues, a cierta hora para ir a vuestro trabajo y realizar lo mejor posible. Pues aquí tenéis que tener una actividad diaria de buscar ofertas, de dónde la podemos encontrar, buscar ofertas privadas. Tenemos que tener un seguimiento de lo que vamos a hacer durante el día y no decir, bueno, que hoy, por ejemplo, no hacemos nada, mañana sí. No, es todos los días. Es un trabajo diario para conseguirlo. Entonces, así lo haremos fácil. Los objetivos, tenemos que tener un objetivo. A lo mejor decimos, bueno, el trabajo de nuestra vida es muy difícil encontrarlo a la primera, pero vamos a intentar ponernos esos objetivos de que vamos a conseguir un trabajo que esté de acuerdo con mi perfil profesional o que yo me encuentre cómoda realizándolo y después un poquito más a largo plazo porque necesito formación, necesito miles de cosas que ahora iremos entrando. No quiero tampoco precipitar la charla. Entonces, tenemos que tener unos objetivos claros y marcar una meta a corto y a largo plazo. Es decir, nuestra idea siempre es trabajar en algo que creemos que nos puede gustar. Porque además, si trabajáis en un trabajo, o sea, en algo que os gusta mucho, deja de ser trabajo. Entonces, es fundamental eso, pero no siempre ocurre. Aunque uno quiera trabajar en alguna cosa, no siempre es posible. Entonces, bueno, pues vamos a intentarlo. Y hay una cosa fundamental, que la búsqueda de empleo depende de nosotros mismos fundamentalmente. Hay muchos organismos que nos pueden ayudar, muchos. Y además, no somos conscientes de que realmente esos organismos están ahí para echarnos una mano, para ayudarnos. Pero nosotros tenemos que ser, sobre todo, muy proactivos. Y decir, desde el primer momento tenemos que coger la rienda de nuestro empleo y de nuestro trabajo. Y que esto tiene que ser un trabajo diario. Entonces, lo primero que tenemos es concienciarnos en que eso es así. Y una vez concienciados, entonces ya empezamos a actuar, a realizar todas las acciones correspondientes para conseguirlo eficazmente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un currículum. En currículum, sabéis que es la carta de presentación a cualquier sitio, a cualquier empresa. Nuestro currículum debe estar bien elaborado, es decir, contener, que ahora vamos a ver lo que tiene que contener mínimo un currículum,
tiene que estar actualizado. Esto es muy imprescindible, estar actualizado. Porque muchas veces hacemos un currículum hace 10 años, por ejemplo, y no actualizamos lo que hemos hecho durante esos 10 años. Entonces parece que hemos tenido ahí una laguna en nuestro trabajo que no existe realmente, sino que nosotros no nos hemos asesorado ni hemos intentado actualizar ese currículum con las cosas que hemos hecho últimamente, que ya puede ser un trabajo remunerado generalmente, o puede ser un trabajo por cuenta ajena o un trabajo por cuenta propia, o hemos hecho un emprendimiento, o hemos hecho un curso de formación y no lo hemos incluido. Todo eso es fundamental. Os lo digo porque es fundamental, porque después, a la hora de un trabajo, el que nosotros actualicemos correctamente todos los datos que tenemos es fundamental para que seamos candidatos o no seamos candidatos a ese trabajo. Entonces, a lo mejor lo tenemos, pero no lo tenemos reflejado en nuestro currículo, entonces no sirve para nada. Podemos tener muchísimos conocimientos, pero si no aparecen reflejados en ese currículum, nadie lo sabe. Entonces, no podemos optar a algunos de los puestos de trabajo de esas ofertas, tanto públicas como privadas, que pueden existir. Entonces, si no hay organismos, como he dicho, si no sabemos elaborar bien el currículum, que debe de estar bien elaborado, hay organismos que nos pueden ayudar. Entre ellos, pues está SECOT, está, por supuesto, el CADE, están las oficinas de empleo, que antes no servían. Ahora os lo quiero comentar. Desde que ha empezado a entrar en vigor, que ha sido en noviembre de este año, la nueva ley de empleo, que es la 3/2023, se ha implementado un método para que haya, el objetivo fundamental de ese método es que haya una mayor empleabilidad entre los trabajadores. Entonces, digamos, ese método lo que va a realizar es una gestión integral con empresas y trabajadores, de tal manera que los va a intentar poner en conocimiento de uno y de otros para que podamos conseguir el empleo que nosotros queremos en principio. A ver, los requisitos mínimos de un currículum deben ser, estos son los mínimos, datos personales, y deben de estar actualizados, porque muchas veces a lo mejor hemos cambiado el número de teléfono o hemos cambiado el domicilio y aparecen unos datos erróneos. Entonces, ahora os diré que es súper importante que esos datos los tengan tanto las empresas privadas como las públicas totalmente actualizados, porque si no nos pueden localizar en el caso de que haya una oferta de empleo. Entonces, siempre los datos personales correctos. El nivel formativo también correcto, dependiendo de si es tanto sea una formación reglada como no reglada. Por ejemplo, hemos tenido un curso de formación profesional, hemos hecho algún curso de este tipo, hemos hecho algún certificado de profesionalidad, lo tenemos o no lo tenemos completo, el certificado de profesionalidad, porque a lo mejor necesitamos más horas. Entonces tenemos lo que se llama unas unidades de competencia de ese certificado de profesionalidad. Pues todo eso debemos de incluirlo, aunque no tengamos completamente el certificado de profesionalidad, podemos decir, tenemos las siguientes unidades de competencia, tales, y las enumeramos, del certificado de profesionalidad tal, que tiene un título y que corresponde a un certificado 1, 2, 3, en fin, eso dependiendo de lo que tengamos. La experiencia laboral es muy importante también incluirla. ¿Por qué? Porque además, aunque no tenga nada que ver con el nivel formativo que nosotros hemos realizado, sino que nosotros tenemos esa experiencia laboral en muchas cosas. A lo mejor ahí puede el empresario comprobar que somos personas muy activas, que hemos hecho una búsqueda de empleo, aunque no lo hayamos conseguido, digamos, nuestro empleo ideal, pero hemos intentado y además hemos sabido trabajar en muchas cosas diferentes. Entonces, toda la experiencia laboral hay que incluirla. Y la formación, ya os digo, reglada o no reglada, me refiero a cursos de formación que a lo mejor
los da los institutos, la formación profesional, o son cursos de formación privados que nosotros hacemos de forma privada o incluso gratuitos, que ahora explicaré que hay muchos gratuitos en muchos sitios y de todas las especialidades, que no es solamente de una especialidad en concreto. Una cosa que os quería comentar, aquí aparecen en esta presentación unas ocupaciones solicitadas y un ámbito de búsqueda de empleo. Eso es solo para ofertas públicas de empleo, es decir, para cuando vosotros os inscribáis como demandantes de empleo en el servicio público de empleo. Porque vosotros en vuestro currículum normalmente nunca vais a poner ocupaciones solicitadas ni ámbito de búsqueda de empleo. Ya después, el ámbito de búsqueda de empleo se refiere al sitio territorial donde quisierais trabajar. Entonces, eso no lo ponéis vosotros en un currículum, digamos, personal, privado, ¿no? Entonces, vosotros ponéis los otros datos que os he comentado y normalmente no ponéis las ocupaciones solicitadas. Una cosa que os quería decir del currículum es que muchas veces nos agobiamos pensando que un currículum es poco, tener un solo currículum, sino elaborar varios. Bueno, podemos hacerlo así, podemos elaborar varios. Imaginaros que hay una oferta de empleo de administrativo. Entonces, pues nosotros hemos hecho un curso de administrativo. Entonces hemos dicho, bueno, pues entonces vamos a poner este primer curso de administrativo como primera parte para que lo vean, digamos, la empresa en la primera hoja de presentación de nuestro currículum y que inmediatamente su vista vaya a ese curso y en concreto nosotros, como queremos esa oferta de administrativo, ya vayáis. Podemos hacerlo de muchas maneras el currículum. Yo aconsejo muchas veces que tengamos un currículum y después cambiemos o modifiquemos la forma de incluirlo en un sitio o en otro dependiendo de la oferta a la que vayamos a inscribirnos. Es decir, la experiencia va a ser igual en todos sitios, pero a lo mejor a mí me interesa, vamos a poner en mi caso, yo voy a hacer una oferta de abogado, por ejemplo, entonces quiero poner licenciada en Derecho como primera opción. Si no eso, si quiero incluirme en una plataforma para el empleo o una oferta de empleo, pues entonces digo el tiempo que he estado trabajando como primera opción, el tiempo que he estado trabajando en esa oficina de empleo. ¿Me entendéis? No sé si me explico claramente. Si no, yo espero que en las preguntas después me lo confirméis si lo entendéis bien. O sea que el currículum puede ser uno. Lo que pasa es que nosotros vamos a modificar la disponibilidad de uno, normalmente la enumeración que hayamos puesto en ese currículum, a lo mejor la podemos cambiar por la oferta, dependiendo de esa oferta a la que vayamos a acceder. Entonces, ¿cómo podemos acceder a un empleo? Lo primero que tenemos que hacer es inscribirnos como demandantes de empleo. Normalmente siempre, sea un empleo de una empresa pública o una empresa privada, siempre le sacan, digamos, del servicio público de empleo. Tiene que ser un demandante de empleo. Entonces, aconsejo siempre inscribirse en algún servicio público de empleo, dependiendo de la comunidad que sea, porque claro, en teoría todas las comunidades autónomas tienen ya transferida la competencia en empleo. Entonces, no es lo mismo el SAE, que es el Servicio Andaluz de Empleo, que el Servicio Andaluz el Servicio de Empleo de Madrid o de otra comunidad autónoma, cada uno en su comunidad autónoma. Entonces, es fundamental lo primero, inscribirse como demandante de empleo. También se puede uno inscribir en empresas de trabajo temporal, o en agencias de colocación, se puede uno inscribir también perfectamente, pero siempre os aconsejo como en el servicio público de empleo siempre y en el otro lado pues opcional, dependiendo de si queréis, es casi más fácil tener más posibilidades en una agencia de colocación también, en una empresa de trabajo temporal, cuanto más inscripciones tengáis, más posibilidades hay de que a lo mejor encontréis un empleo. Entonces, en ese sentido, también está bien. Bolsas de trabajo.
en bolsas de trabajo también hay que apuntarse, aunque esté uno apuntado en el Servicio Público de Empleo. Nada de eso es incompatible. Se puede uno apuntar en todos sitios a la vez, ¿vale? Y después hay otras formas de acceder al mercado laboral, que es el autoempleo o el emprendimiento. Imaginaros, por ejemplo, que una persona es administrativo y quiere poner una gestoría. Entonces, bueno, pues se va a dedicar al autoempleo, a realizar en realidad un trabajo por cuenta propia. En ese caso, no es necesario, a lo mejor, que esté inscrita como demandante de empleo en un servicio público de empleo, pero sí es cierto que interesa por varios motivos. Ahora explicaré por el tema, ¿no? Porque a lo mejor nosotros tenemos una gestoría, pero podemos compatibilizar ese horario con otro tipo de trabajo. A lo mejor la gestoría la tenemos abierta 3 horas al día o 4 horas al día y podemos compatibilizarlo con otro trabajo. Entonces, es interesante que estemos incluidos en el servicio público de empleo. Y el emprendimiento, por supuesto, yo creo que a nosotros como integrantes de SECOP nos gusta muchísimo el gusanillo, el despertar el gusanillo a todas aquellas personas que pueden emprender, algo que nos gusta muchísimo, pero claro, no todo el mundo tiene las habilidades para poder emprender, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues ya eso depende un poco de sus posibilidades, de sus habilidades y de otras cosas. Esto se lo dejo más bien el emprendimiento a mi compañera Fabiola, que ella os va a hablar en propia persona del emprendimiento. Y después, con la ley nueva, como he comentado, la ley es muy reciente. En realidad, esta ley se promulgó el 28 de febrero, pero no ha entrado en vigor hasta noviembre de este año, lo cual quiere decir que es muy actual, ¿no? Aquí yo he puesto algunas novedades, porque la ley de empleo tiene algunas novedades, sobre todo en cuanto al servicio de empleo, en cuanto a los servicios públicos de empleo. Ahora no sé si habréis oído que ya a partir de esta ley se puede hacer la autoinscripción. Antes, para hacerse una inscripción en el servicio público de empleo, fuese la comunidad que fuese, necesitábamos pedir una cita o bien telefónica o bien presencial, con los técnicos de empleo y hablar con ellos, tener una entrevista inicial para inscribirse como demandante de empleo. Ahora no es necesario, podemos autoinscribirnos nosotros. Hay en todos los servicios públicos de empleo hay una posibilidad de autoinscripción. Nosotros lo podemos hacer vía online y lo único que tienen que hacer los técnicos es validar realmente esa inscripción. Es decir, vamos a ver, lo explico de otra forma. Nosotros podemos realizar online metiéndonos en la página web del Servicio Público Estatal de la comunidad que sea, si en la de Madrid, si la de Andalucía en el SAE, perdón, y nosotros hacer una inscripción como demandante de empleo. Y tenemos que pedir después, esa inscripción está hecha, entonces tenemos que pedir una cita presencial, en este caso tiene que ser presencial, para con la oficina que tengamos, la oficina de empleo más cercana a nuestro domicilio, para que esa oficina de empleo valide todo lo que hemos puesto en ese currículum, en esa inscripción de demanda de empleo. Lo único que va a hacer el servicio técnico, digamos los técnicos de empleo, es validar lo que hemos puesto. Entonces, lo que no pueden hacer, por ejemplo, una persona que no tenga un curso de formación no puede ponerlo ahí salvo que nos enseñe el curso de formación. Y entonces nosotros validamos. Mientras no se valide, no se puede hacer, ¿vale? Pero la autoinscripción es posible. Lo que he comentado antes, he anticipado un poco que había lo que se llama una novedad de la nueva ley de empleo, el modelo de gestión integral. Este modelo de gestión integral
es fundamental porque ahora lo que vamos a intentar conseguir es poner de acuerdo, tener poner de acuerdo a empresas y a trabajadores y tener una relación más directa con ambos. Se supone que es muy personal el tener una entrevista súper personalísima para poder orientar a ese demandante de empleo y a esa empresa, que también las empresas muchas veces van a los servicios públicos de empleo a pedir trabajadores allí. Y entonces, para pedir trabajadores también necesitamos saber qué es lo que necesita, qué tipo de trabajador, para que lo pongamos en contacto con ellos, ¿vale? Entonces, ese modelo de gestión integral va a ser, bueno, ya está siendo, no va a ser, está siendo ya, pues eso, un sistema en el que todos los técnicos van a poder saber de todo. De hecho, están formados para ello. Antes había lo que era orientadores profesionales, propiamente dicho, en la oficina de empleo. Había agentes de empresa, propiamente dicho, en la oficina de empleo. Ahora todos los técnicos saben hacer de todo. Y yo creo que hasta cierto punto es más interesante porque antes a lo mejor a un demandante de empleo, digamos, pasaba por muchos compañeros técnicos y cada uno, a pesar de que todos tengamos los mismos conocimientos, pero cada uno pensaba que este perfil podía ser más interesante, que hiciera una formación profesional o que hiciera un curso determinado o que le derivábamos a una agencia de colocación, pero cada uno tenía sus ideas propias. De esta forma, en este modelo de gestión integral, digamos que ese demandante lo va a, digamos, lo va a coger o lo va a ayudar, lo va a seguir o lo va a acompañar continuamente ese mismo técnico, lo cual quiere decir que posiblemente el técnico sepa desde su inicio, desde su entrevista inicial que tiene con esa persona, con ese demandante, su perfil profesional y cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos a la hora de conseguir un empleo. Es decir, todo, intentar acompañarlo, su itinerario, sus servicios, los servicios que vamos a darle, los itinerarios que vamos a acompañarle. En fin, yo creo que eso se hace mejor con la implementación del modelo de gestión integral que se ha aparecido en la nueva ley de empleo. Y también incluso hay una cosa que sea como novedad, también muy interesante, y es un acuerdo entre trabajadores y técnicos del SAE o técnicos del Servicio de Empleo, perdonad que diga el SAE, porque como estamos en Andalucía muchas veces me sale sin querer. Servicios Públicos de Empleo, en teoría, un acuerdo que se considera, digamos, más interesante y con más fuerza, porque entre esos acuerdos va a haber el mismo técnico del servicio público y el demandante de empleo va a tener unos derechos y unas obligaciones que va a conseguir y va a intentar llevarlos a cabo. Por ejemplo, imaginaros que en una entrevista inicial aparece un demandante diciendo que a él le interesaría trabajar en una empresa determinada, pero para eso necesitaría varias cosas. Entonces le decimos, bueno, pues tú tienes que intentar acercarte a esa empresa privada, mirar su página web, que aparecen muchas ofertas públicas, o sea, muchas ofertas privadas de esa empresa, y aparte de eso tienes que hacer varias cosas, tienes que presentar varios currículums, tienes que presentar varias cartas de presentación, tienes que hacer algún curso específico. Entonces, todo eso, digamos, todas esas obligaciones que tiene o que quiere el demandante de empleo realizar con el mismo servicio público de empleo, se anota como servicio, como un itinerario para que después se lleven a cabo y que en el caso de que él no pueda hacerlo totalmente solo, pues los demás le podamos acompañar y ayudar en esa búsqueda activa de empleo. Que esa es la idea fundamental. El principal objetivo es conseguir exactamente una mayor empleabilidad de ese demandante de empleo. Y que encuentre un trabajo que pueda ser
un trabajo no a tiempo parcial, sino a jornada completa y que puede ser un trabajo de larga duración. Esa es la idea, eso es lo ideal. Y para eso se supone que les vamos a acompañar y ayudar. Entonces, para eso se hacen esos acuerdos de actividad, que no son contratos, efectivamente, son acuerdos entre esas dos personas para intentar, además, que la persona se implique un poquito más, así y sea como, digamos, el protagonista de su búsqueda activa de empleo, pero siempre con ayuda. No crea que está solo, pero él tiene que lanzarse a ser el protagonista y a tener esos acuerdos de derechos y obligaciones con empresas y demandantes. Hay unas preguntas muy frecuentes que yo he comprobado al estar trabajando en la oficina de empleo que me gustaría comentar porque yo creo que teníamos bastantes dudas sobre el tema. Por ejemplo, una pregunta muy frecuente que oigo desde el principio que estuve allí es: llevo muchos años apuntado al paro y no me llama. No sé si lo habréis oído muchas veces. ¿Por qué no llama? Vamos a ver. Primero, la oficina de empleo, la oficina de Servicio Público de Empleo no es una oficina que normalmente llame, salvo que se hayan inscrito previamente los demandantes de empleo, a un trabajador, por el motivo siguiente. Porque hay solamente algunos programas específicos que normalmente están financiados por la Comunidad Europea, que a lo mejor son para colectivos específicos, como por ejemplo menores de 30, mayores de 45, parados de larga duración, mujeres, migrantes, en fin, hay varios programas específicos. Pero esos programas específicos sí que es verdad que no es necesario inscribirse a una oferta pública, sino que directamente el mismo ordenador, si tenemos el currículum, si somos demandantes de empleo y estamos inscritos como demandantes de empleo, el mismo ordenador va a seleccionar a los candidatos de esa oferta. Pero eso es muy raro, es muy, digamos, no muy raro, sino muy excepcional. Son programas excepcionales. Entonces, normalmente esos programas puede ocurrir que algunas veces hayamos llamado a alguien como candidatos finales de esa oferta sin que haya tenido que inscribirse previamente a esa oferta. Pero yo siempre digo que eso es excepcional, por lo tanto, lo normal es que nosotros nos inscribamos a la oferta. Entonces, una vez que estemos inscritos, pues sí, nos pueden llamar, podemos ser candidatos finales siempre y cuando haya salido en el ordenador como candidato final. Por supuesto, esas ofertas deben de tener tenemos que tener en esa misma demanda de empleo, tenemos que tener una serie de requisitos, nuestro perfil profesional. Entonces, dependiendo del perfil profesional que tengamos, nos van a dejar inscribirnos o no. Ahora os explico lo que habíamos dejado pendiente antes. Hemos dicho que en el currículum era necesario poner nuestros datos profesionales, nuestro nivel formativo, nuestra experiencia. Y había una cosa que habíamos dejado para el final: las ocupaciones solicitadas y el ámbito de búsqueda de empleo. Cosas que son fundamentales para encontrar un trabajo en una oferta pública. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poner las ocupaciones que solicitamos dependiendo de nuestro perfil. Algunos podrán ser dependiendo de nuestro perfil y normalmente podemos poner las que queramos siempre que sea más bajo a nuestro perfil profesional. Imaginaros que hemos estudiado un ciclo de FP de administrativo. Entonces vamos a poner, pues a lo mejor que queremos ofertas públicas de administrativo y podemos acceder a esas ofertas públicas, pero podemos también acceder a otras ofertas que necesiten, por ejemplo, no necesiten bachiller, necesiten solamente un graduado escolar, que a lo mejor sí lo tenemos con eso. Entonces, en este caso podemos solicitar la ocupación que queramos siempre y cuando sea un nivel inferior al que tengamos, no superior.
Por ejemplo, no podemos solicitar, en el caso de un administrativo, si ha sido un ciclo de primer grado, que sea una administración superior. Un ciclo que necesitamos, ciclo de administración superior. Entonces, esa ocupación no la podemos incluir. Pero sí podemos ayudar nosotros, si no sabéis qué ocupación podéis incluir, podemos ayudaros. Es decir, pues esta ocupación sí es, con vuestra titulación es idónea, la podéis solicitar y, por supuesto, todos aquellos trabajos que tengáis menos de titulación. Por ejemplo, que no necesitéis ni un bachiller, ni un graduado escolar, ni nada de eso. Entonces, podéis apuntar. En principio, eran 6 ocupaciones las únicas que podían incluirse en las oficinas públicas de empleo. Ahora se va a poder incluir hasta 10. Entonces, eso es muy importante. Y el ámbito de búsqueda de empleo también, porque no es lo mismo que, digamos, queremos un ámbito de empleo a nivel de Andalucía, a nivel de España, a nivel incluso del extranjero. Podemos optar a varias ofertas diferentes, dependiendo del ámbito de búsqueda de empleo. Ahora, no os preocupéis si no lo tenéis al principio. En cualquier momento, con una simple cita telefónica, podéis solicitar a vuestro servicio público de empleo que lo modifique. Entonces, os puede modificar el ámbito de búsqueda de empleo porque a lo mejor habéis visto una oferta que puede interesar en principio y vosotros teníais un ámbito de búsqueda de empleo inferior, a lo mejor andaluz, por Andalucía solamente, o por una ciudad determinada, o solamente en Madrid, y habéis visto pues que era fundamental el tenerlo también en Extremadura, en Galicia. Entonces, todo eso se puede ampliar sobre la marcha. Y lo que es las ocupaciones, incluso yo también aconsejo que en el caso hipotético de que vosotros penséis que vuestro perfil es idóneo para ocupar esa oferta, ante la duda, siempre consultar con el Servicio Público de Empleo, porque a lo mejor los servicios públicos de empleo os pueden cambiar la ocupación y esa ocupación, la denominación de esa ocupación es fundamental para que podáis inscribiros o no en esa oferta pública. Entonces, lo que sí quiero comentaros es que el currículum hay que registrarlo siempre en el Servicio Público de Empleo. Yo lo aconsejo siempre. Seáis de emprendedores, después hagáis autoempleo, debéis de tener siempre un currículum registrado en el Servicio Público de Empleo. Ese currículum siempre debe estar muy actualizado con lo que hayamos hecho, con las últimas cosas que al principio a lo mejor os parecerá, bueno, es que he hecho un curso solo de un mes, pero bueno, ese curso de un mes a lo mejor os va a hacer diferenciaros de otro candidato. Entonces, es fundamental que lo pongáis. No sé si sabéis que en las ofertas públicas aparece un criterio de desempate. El criterio de desempate también es muy interesante que lo sepáis. En todas las ofertas públicas vosotros os las podéis descargar en PDF y aparecerá un criterio de desempate que es un número y una letra. Ese criterio de desempate significa que vosotros tenéis que coger vuestro DNI y ponerlo a la inversa y sabéis en qué posición podéis estar para esa oferta pública. Esto yo creo que es más fácil haciéndolo en la práctica que a lo mejor comentándolo en teoría es más difícil, ¿no? Pero que sepáis que las ofertas públicas, lo que son las públicas, es parte también de una lotería. Se supone que hay unos requisitos mínimos que toda persona debe de cumplir para poder inscribirse en esa oferta pública. Pero después, esa oferta pública normalmente no pide más de un año de experiencia, que no es lo mismo que en una oferta privada que puede pediros más tiempo. En la oferta pública no va a pedir más de un año de experiencia generalmente, salvo muy excepcionales ofertas, que no quiero meterme porque es un poco más excepcional. Entonces, en este caso, sí necesitáis tener la idea muy, muy clara de que en el caso hipotético de que no os dejen inscribiros, hay un criterio de desempate, o aunque hayáis inscrito ya, hay un criterio de desempate que a lo mejor no tiene nada que ver
con que tengáis un mejor currículum que otro candidato en ofertas públicas. Solo ese criterio de desempate solo aparece en ofertas públicas. Entonces es fundamental que lo tengáis también presente. Y bueno, hay algunas otras por ahí, otras preguntas que he dejado, yo creo que tengo que dejar paso a mis compañeros. Entonces, bueno, pues si queréis después o las comentamos en la parte final de las preguntas que tengáis vosotros, pero también os quería comentar que tanto los servicios públicos de empleo como los enlaces que podáis tener en privado, por ejemplo, Infoyo, lo que sea, que tengáis siempre enlaces también privados para que comprobéis las ofertas privadas y las ofertas públicas, que miráis incluso en páginas web de grandes empresas que suelen tener su página web y su oferta aparecen por ahí, no aparecen en otros sitios, sino en su misma página web. Entonces hay que intentar ser muy proactivo, buscar las posibilidades en todos sitios, tener ese currículum muy bien elaborado y muy actualizado, tener muy en cuenta eso, e informarse de todas las opciones que hay en el mercado laboral, que dice que hay muchísimas, todos los organismos competentes que nos puedan ayudar, que son bastantes, entre ellos nosotros, pero que es verdad que está el CADE, están los ayuntamientos, están las lanzaderas de empleo, hay muchísimas personas que nos pueden ayudar y sobre todo pensar que es factible encontrar un empleo, aunque seamos personas o colectivos, digamos, más difíciles de encontrar un empleo. Esto se puede conseguir siempre y cuando tengamos ese espíritu proactivo, esa búsqueda que tiene que ser también muy activa de empleo y solicitar ayuda. Si vosotros no podéis solicitar ayuda, porque para eso estamos los demás, para echar una mano, para intentar poneros de acuerdo unos con otros, para que sea siempre más fructífero y todo. Y otra cosa que os quería comentar, que no quería que se me olvidara antes de agradeceros vuestra generosidad por estar por aquí, es que es muy importante que podéis inscribiros tanto en los servicios públicos de empleo en ofertas también privadas, que muchas veces me dicen, es que no tengo ningún enlace privado. Digo, pues ahí mismo podéis inscribiros, pero tenéis que tener siempre un currículum para poder adjuntarlo. Así que, bueno, espero que os haya aclarado en algo esta charla y os agradezco muchísimo el que estéis aquí. Así que muchísimas gracias por atenderme. Muy bien, muchas gracias, Virginia. Bueno, yo voy a tratar de correr, como dicen en mi pueblo, más que el tío de la lista. No voy a dar todos los contenidos. Y también deciros que Virginia en algún momento ha citado en un par de ocasiones el CADE. Creo que el CADE es un centro de apoyo a desarrollo empresarial y demás que funciona en Andalucía, es un organismo autónomo andaluz, pero vamos, en Madrid tienen que existir otros similares con otro nombre, de acuerdo con la autonomía. Bueno, pues vamos a hablar de los contratos de trabajo. Y hablar de un contrato, la verdad que siempre es conveniente, por lo menos, si es que yo no conozco derecho, yo no entiendo de esto, pero sí por lo menos que tengáis una idea de lo que es un contrato, a unos aspectos fundamentales, y también dejaros asesorar siempre por alguien que entienda y que realmente, para que no caigáis en errores o después en problemas que podéis buscaros sin ánimo ninguno, pero que por vuestra ignorancia podéis caer en algunos de esos errores, algunas dificultades, algunos problemas. ¿Qué es un contrato de trabajo? Pues vosotros seguramente siempre un contrato, cuando se habla de un contrato existen dos partes. En este caso, cuando hay un contrato de arrendamiento existe el arrendador, el dueño de la vivienda, y el arrendatario, el que la va a habitar, ¿no? Un contrato de trabajo es entre empresario y trabajadores, por el que se regulan. Especificar eso del plural, la S esa que he puesto ahí, porque es algo significativo. Pero hay que tener en cuenta que el contrato de trabajo es personal, es voluntario, es dependiente, por cuenta ajena y además retribuido. Fijaros en estos 5 conceptos fundamentales que tiene que tener un contrato. Tú no puedes contratar a una persona y después decir, bueno, yo es que soy ahora va a venir Pepe en lugar de yo.
Bueno, pues no, digamos que tiene que ser una persona concreta. Y puede existir la posibilidad de que haya varios empresarios, o lo supieran varios empresarios, por eso he puesto la S, o varios trabajadores. Pues la respuesta es que sí, rotundamente sí, porque por parte de la empresa puede tratarse de una unión temporal de empresas. Imaginaros, en grandes obras públicas, hacer una carretera, una autovía, donde se juntan varias empresas y constituyen lo que se llama una UTE, una unión temporal de empresas. Y entonces contratan a trabajar, y entonces son varias empresas, empresas que constituyen una unidad territorial de empleo, de empresa, perdón, pero son varias empresas. En este caso están contratando también a varios trabajadores, ¿de acuerdo? No a uno solo. Son casos, digamos, no muy corrientes, pero vamos que se dan, van a hacer un pantano, obras, vuelvo a repetir, de gran envergadura. Luego, ¿por qué es personal? Porque no cabe la innovación, es decir, el cambio por otra persona. Es decir, yo soy Pepe y bueno, el día que no puede va a venir Miguel. No, ese contrato es personal, no se puede sustituir por otro. Por ejemplo, yo que voy a hacer la guardia, eso sucede algunas veces en servicios sanitarios. Está de guardia y viene otro y está de la guardia. Lógicamente eso hay que comunicarlo al responsable correspondiente y decir que en vez de venir yo mañana, la guardia me la va a hacer, pues Antonio me la va a hacer María. ¿De acuerdo? También es voluntario, si no estaríamos hablando de trabajo forzado, algo muy, muy desagradable que suena ya muy rancio, cuando antiguamente los egipcios construían las pirámides y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que es voluntario. Es dependiente, depende de alguien, en este caso el patrón, el empresario, que va a ser el que te va a pagar y el que te va a encargar el trabajo que tú vas a hacer. Por cuenta ajena, es decir, que tú trabajas por alguien, no un trabajo familiar, tú no trabajas para tu hermano ni para tu padre, es decir, que estamos, seguramente ni la mujer trabaja para el marido, para el esposo, ni al revés, ¿de acuerdo? Por cuenta ajena. Y tiene que estar retribuido. No puede ser gratuito, porque en este caso sería algo, digamos, una colaboración o un favor que hace, pero que no se puede considerarse como un contrato de trabajo en sí. Bien. ¿Quién puede firmarlo? Pues en España, los mayores de edad, 18 años, y si son menores, pero si la edad laboral es los 16 años, pues en todo caso, en ese caso, pues los menores también que estén emancipados y que exista constancia de que están emancipados pues, de sus padres o tutores, pues también pueden firmarlo. Y cuando son menores de edad, o mayores de 16 años, que es la edad mínima para trabajar, menores de 18, tienen que autorización de los padres o de que los tenga a su cargo, tutores o de quien dependa, ¿de acuerdo? Y si viven de forma independiente con el correspondiente consentimiento expreso de sus padres o tutores. Y los extranjeros, de acuerdo a una legislación que les sea aplicable, en este caso una legislación, digamos, particular y distinta. El contrato puede formalizarse por escrito o de palabra. ¿Qué decís vosotros a esto? ¿Os fiáis de un escrito de palabra? Pues yo aconsejaría que no, que no. Pero se puede hacer un contrato verbal también. Existe la legislación, lo contempla. ¿Qué ocurre? Porque después puede dar lugar a malas interpretaciones, a que yo he dicho esto, tú has dicho lo otro, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero puede existir la particularidad que se puede hacer de palabra también un contrato verbal. Pero siempre hacerlo obligatorio, hacerlo por escrito, cuando se exige así una disposición legal, es decir, todos los contratos están regulados por una normativa legal. Hoy en la ley esta que después veremos, entró en vigor del año 2023, pero entró en lugar a principios del 24, y entonces siempre en los contratos que se relacionen con lo que digo a continuación. Para la adquisición de la práctica profesional, es decir, un contrato en práctica, un contrato que veremos después, donde tú vas a adquirir una práctica, te va a dar una cualificación profesional. Para la formación en alternancia, son aquellos contratos de formación que estás estudiando y al mismo tiempo también tiene una parte de formación en la empresa, ¿de acuerdo? A tiempo parcial, cuando no un contrato a jornada completa, fijo, discontinuo y de relevo. Fijo, discontinuo, para que lo entendáis fácilmente, por ejemplo, en los chiringuitos de la playa, que contratan siempre a los mismos trabajadores, pero los contratan todos los años en el mes de abril y después en el mes de octubre cesan, pero los siguen llamando, ¿de acuerdo?
Y el relevo es cuando tú estás sustituyendo a alguien que ha pedido una excedencia en el trabajo, bien por maternidad o por estudio o por cualquier otra razón que esté contemplado en la legislación laboral. También los contratos a distancia, hay que hacerlos por escrito. Los trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero, es decir, son contratados en España, las empresas españolas, para van a trabajar en el extranjero, porque la obra o el trabajo se va a realizar en otro país. Los contratos por tiempo determinado, a tiempo parcial, cuando su duración sea superior a 4 semanas, y contratos de los pescadores, que tienen también una normativa especial. ¿De acuerdo? De todas maneras, aunque no sea obligación, cualquiera de las partes, bien el trabajador o bien el empresario, puede exigir que el contrato se haga por escrito. Yo recomiendo que siempre procuréis pedir que el contrato se haga por escrito. ¿Cómo se formaliza? Pues los elementos básicos que debe contener pues son siempre igual que con contratos para la identificación de las partes que contratan, nombre, apellido, domicilio, carnet de identidad o pasaporte, etcétera, etcétera. Luego la duración del contrato y la fecha del comienzo, porque tu contrato puedes firmar ahora, estamos en diciembre, y empezar a trabajar el 1 de enero. Pues se tiene que poner la fecha en que se va a comenzar el trabajo en efectivo. El lugar de trabajo donde va a desarrollar el trabajo, te lo tienen que decir. No te pueden decir que te dan un contrato para trabajar aquí en Madrid y después resulta que empiezas a trabajar y te mandan a Majadahonda o hacia un Pozuelo, ¿de acuerdo? Hay que ponerlo. Si esa circunstancia se va a producir, hay que ponerla también, tiene que figurar en el contrato. La categoría profesional y las funciones que va a realizar dentro de esa categoría, el salario o remuneración, pues dirá que tiene un salario mensual tanto y tantas pagas extraordinarias y no sé qué más, otra retribución, a lo mejor tiene un plus de transporte, un plus de vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que recoja, lógicamente, la normativa de esa modalidad de contrato. También la fecha y forma de pago del salario. Cuidado que esto es importante. Normalmente, porque algunas veces te lo pueden pagar el día 15, normalmente se paga a final de mes, pero en otros casos se paga por semana, pero no más del tiempo que se ha puesto, porque eso después se puede incurrir en una falta grave el empresario y puede ser objeto de reclamación. También la jornada de trabajo, qué horario va a tener, qué día va a trabajar, las vacaciones, cuándo la va a disfrutar y cuánto es el día. Todo eso aparece ya, lógicamente, en las distintas modalidades de reglamentación específica de casi todos los trabajos que hay en España. Prácticamente existe lo que se llama un convenio, los convenios que siempre son superiores a la normativa básica, que es esta que yo estoy diciendo. Los convenios siempre sirven para mejorar algo, lo mínimo, lo establecido, nunca para empeorar, ¿de acuerdo? Entonces te puedes poner vacaciones, pues según convenio. ¿Qué convenio es? Pues convenio de, yo qué sé, de la construcción o lo que sea, pues ya está. Al convenio que esté en vigor, que rija en esa comunidad o en esa provincia, si son provinciales o son locales o son nacionales, ¿de acuerdo? El convenio colectivo y, por supuesto, otros pactos que se puedan poner siempre que sean lícitos y aceptados por las dos partes. Son causales. ¿Qué quiere decir esto de que son causales? Porque no se supone la temporalidad. Es decir, tú tienes que poner exactamente el contrato, qué duración tiene, si es indefinido, si es temporal. Ya veremos que los contratos temporales prácticamente han desaparecido, esas excepciones muy, muy concretas. Entonces, por ejemplo, la falta, si no se ha hecho por escrito, no impide que el contrato no sea válido y su efecto, pero sí tiene sus consecuencias para el empresario. Primero, se presumirán celebrados siempre, si no se ha hecho por escrito, siempre digamos que esa ausencia de normas que se han puesto van siempre en favor del trabajador, del empleado. Y por eso, si no se ha puesto nada, se presume que los contratos, no se ha puesto nada en cuanto a la jornada, son a jornada completa y por tiempo indefinido. ¿De acuerdo? Y suponen también una infracción grave sancionable si es que el empresario tiene que haber hecho el contrato por escrito y no ha cumplido esa obligación. Entonces tendrá la sanción correspondiente. Ya veréis también que los contratos después se depositan en la oficina de empleo, tienen que estar registrados y demás, ¿no? Bien, entonces, y además, el empresario está obligado, os tiene que dar una copia a vosotros, pero también
al comité de empresa o la representación de los trabajadores que tengáis dentro de la empresa. Una copia básica, ¿de acuerdo? Y en un plazo superior, no superior a 10 días. Esta legislación la podéis encontrar más detallada, os metéis y ya está. Hay otra cosa también que quiero incidir, el periodo de prueba. ¿Es obligatorio establecer periodo de prueba? Es optativo. Es decir, tanto por el empresario como por parte del trabajador. ¿Qué ocurre? Que si él no quiere aumentar, pues entonces, si se quiere reflejar que se va a hacer, hay que ponerlo por escrito en el contrato. Su duración máxima, pues deberéis entender que no es lo mismo que te aprueba sea para un peón, una categoría laboral muy básica, muy elemental, que por ejemplo para un ingeniero, o para un arquitecto, o para un licenciado, o para un técnico ya superior en temas concretos. ¿Por qué? Porque el tiempo que se necesita para comprobar si esa persona es apta para el trabajo que va a desempeñar es más largo. Sin embargo, cuando son tareas básicas, enseguida se detecta y en un día o 2 días se puede perfectamente ver si tú te adaptas al trabajo, si te gusta, y el empresario ve si sirves para ese trabajo o no. ¿De acuerdo? Según sus criterios. ¿De acuerdo? En todo caso, la duración no podrá exceder de 6 meses para los técnicos titulados. 6 meses. Técnicos titulados, que son como he mencionado antes, y 2 meses para el resto de trabajadores. ¿De acuerdo? Durante el periodo de prueba, ¿qué ocurre? Pues el trabajador tendrá los mismos derechos que si estuviera ya fijo en la empresa. Salario, descanso, vacaciones, etcétera, etcétera, hora, jornada laboral, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Porque se puede rescindir por voluntad de cualquiera de las partes, en cualquier momento. No tiene que cumplir un tiempo mínimo. A los 2 días yo veo como empresario que este trabajador no se adapta o no responde a la necesidad que yo tengo, pues se rescinde perfectamente y si ya se interrumpe la prestación laboral. Y si el trabajador ve que no le gusta, que no va de acuerdo con lo que él pensaba, etcétera, 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 pues igual. ¿De acuerdo? Bueno, el periodo de prueba también es importante. Desde que tú entras en la empresa, aunque sea prueba, ya empieza a contar para tu antigüedad. Es decir, que si tú después continúas en la empresa, tu antigüedad arranca desde el primer día que entraste en la empresa, aunque fuera en periodo de prueba. ¿De acuerdo? Y si ocurre que se da la casualidad, la mala suerte de que en el periodo de prueba tienes una enfermedad o tienes un accidente y te dan de baja laboral, por enfermedad o por accidente o por alguna de estas causas, pues que se interrumpe el periodo de prueba. ¿De acuerdo? Si son 3 meses, pues se interrumpe y yo empiezo a contar ese tiempo que está dado de baja, no cuenta. ¿De acuerdo? Siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes, por supuesto. En la empresa con menos de 25 trabajadores, el periodo de prueba podrá acceder de 3 meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados. 3 meses como máximo. Antes dijimos que eran 6 meses para los técnicos titulados y aquí en este caso son 3 meses para los técnicos no titulados. No titulados. Bien. Otra cosa también puede pasar. La duración del contrato, mira, antes sucedía algo, no sé si vosotros lo habéis oído o lo habéis experimentado, de que había empresas que hacían contratos temporales, concatenaban, es decir, esa palabra significa que iban haciendo contratos nuevos, otro contrato nuevo, otro contrato nuevo, y resulta que siempre estaba temporal, contrato temporal, y te hacían otro contrato y otro contrato. Entonces, el legislador, en este caso el gobierno, pues vio la necesidad de suprimir este vicio o esta mala praxis de algunas empresas. Y entonces procura que ya no existan contratos temporales y que todos sean indefinidos, salvo excepciones que después veremos. ¿De acuerdo? Entonces, el contrato de trabajo, si no se dice nada, es por tiempo indefinido. Y la duración determinada, contrato temporal, solamente puede celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de personas trabajadoras. Fijaros, estas dos causas. Circunstancias de la producción. Imaginaos en tiempo del COVID, hubo que fabricar vacunas y mascarillas, faltaban por todos sitios, y las fábricas dedicadas a esto no daban abasto. Pues circunstancias de la producción, tuvieron que aumentar su plantilla, meter gente, por una circunstancia extraordinaria
que está perfectamente justificada. O también, y el segundo caso es por sustitución de una persona trabajadora. Una persona que está en la empresa y pide una licencia por matrimonio, por enfermedad, por baja o por estudio, por lo que sea. Es decir, y se trata de sustituir a esa persona y cuando esa persona se incorpore, tú inmediatamente cesas en contrato temporal. ¿De acuerdo? Eso tienes que tenerlo en cuenta, que no va a ser ya para toda la vida, sino hasta que el trabajador ese deje la causa que justificó este contrato. ¿De acuerdo? Bien, y para que sea necesario, para que se admita que sea una causa justificada de temporalidad, siempre se dice que las circunstancias son las que hemos visto anteriormente y no hay más. Y no hay más. Hay también una particularidad que después veremos, si nos da tiempo, que es el contrato por duración de obra o trabajo determinado. Pero ya veremos que eso es un contrato que se hace cuando la obra se acaba. Antes el trabajador iba a la calle. Que terminaba el contrato, se había terminado la obra, pues se había contratado para hacer ese edificio o esa obra concreta. Hoy no, ya veremos que el empresario tiene la obligación de reservarle o buscarle trabajo y tiene un tiempo para eso, y si al final no lo acepta, pues entonces ya se extingue la relación laboral. ¿Cuáles son las obligaciones del empresario? Me estoy saltando algunas cosas porque vamos a ir lo más rápido que pueda. ¿Cuáles son pues tenemos que, la obligación del empresario tiene, fijaros, contraer obligaciones con 3 entes. El primero de todo, el trabajador. Y ya veremos obligaciones, pues pagarle su sueldo, respeto, etcétera, etcétera. También con los representantes legales de los trabajadores. Ya hemos visto antes que tienen que entregar una copia básica del contrato de trabajo. Y con el Servicio Público de Empleo, porque ese contrato tiene que depositarse, si no me desmiente Virginia, en el Servicio Público de Empleo correspondiente. ¿De acuerdo? Y además tiene un tiempo para presentarlo. ¿Y cuáles son los derechos del trabajador? A la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo. Algunos dirán, bueno, si no me dan trabajo, pues más a gusto estoy. Hombre, pero tampoco es eso, ¿no? Si tú estás sentado todo el día cruzado de brazos, tú eres una persona, tienes tu dignidad. Y tú lo que quieres es que te den trabajo y no te tengas ahí apartado como si fuera algo indeseable, ¿no? También a la promoción y formación en el trabajo. Si tienes que adaptarte a un trabajo, ¿no? A una tarea nueva, tienes el derecho a que la empresa te forme para esa tarea nueva. Y, por supuesto, también que te dé posibilidad de ascender, de promocionarte. A no ser discriminada para acceder a un puesto de trabajo, ni por condición de sexo, ni por raza, ni por nacionalidad, ni nada de eso. ¿De acuerdo? Eso está totalmente prohibido. A la integridad física y a la intimidad. Integridad física, no empezamos, cuidado, no vaya a que el empresario empieza con un látigo, como haciendo las pirámides para azuzar a los empleados para que empujaran a las piedras, ¿de acuerdo? Afortunadamente eso ya pasó a la historia. Y también a la intimidad. No te puedes meter en tu vida privada y tú eres tu trabajador, en el momento que tú sales de tu trabajo, el empresario no tiene derecho a saber nada de tu vida. ¿De acuerdo? A percibir puntualmente la remuneración pactada. Claro que es importante esto. ¿Lo cumplen las empresas? Hombre, afortunadamente la mayoría sí. Pero hay casos, como en todo, excepciones, que lamentablemente no cumplen eso, que a lo mejor la paga del verano, esta paga extraordinaria, la pagan luego en octubre y la paga de Navidad la pagan luego en marzo, con retraso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Puede ser objeto de reclamación por parte del trabajador y la ley le dará la razón totalmente. Y además, condiciones se pueden establecer en el contrato de trabajo que sean lícitas, que sean lícitas. Cuidado con esto también. ¿Y cuáles son los deberes del trabajador? Pues cumplir las obligaciones concretas del puesto de trabajo, conforme ha dicho la dirección, que es la empresa. Tú no puedes hacer trabajo como a ti te dé la gana, sino como te dice, y de acuerdo a la empresa, que requiere que lo hagas siempre, cuidado, respetando tu intimidad, respetando tu dignidad, etcétera, etcétera. Cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten. Les molesta mucho, pero que es fundamental. Hay que cumplirlas. ¿Por qué? Porque si después vienen los inspectores y el empresario ve que es un trabajador, observa que un empleado no se ha puesto el casco o que no tiene arnés, etcétera, etcétera, quien va a pagar la multa, la sanción, es el empresario. ¿De acuerdo?
Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio de su función directiva. No realizar la misma actividad que la empresa en competencia con ella. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy en un taller de reparación de automóviles, los sábados y los domingos yo no puedo abrir en la cochera de mi casa y arreglar coches igual que se arreglan en el taller. Estoy haciendo una competencia desleal a mi propia empresa, que es la que me paga y me tiene contratado. Contribuye a mejorar la productividad. Tú no puedes hacer, no sé si esa palabra la empleáis, la entendéis, racanear, echarte para atrás, y hacer el mínimo esfuerzo, el mínimo trabajo. No, tienes que trabajar normalmente, con normalidad, sin reducir tu rendimiento intencionadamente. Y luego, pues, además, cláusulas que se establezcan también. ¿Cuáles son las modalidades? Con la reforma aparecieron, 30 de marzo, la ley salió el 30 de marzo de 2022 y entró en vigor al principio de 2023. Entonces se modifican los contratos formativos. Antes había contratos de formación, pues, a mogollón, muchísimos contratos de formación, y duraba la formación también todo lo que quería el empresario, ¿de acuerdo? Pero también, fijaros que lo he coloreado con rojo, se modifica el contrato a tiempo parcial, ¿de acuerdo? Los cambios, pues, se producen, son tratando de evitar en todo lo posible los contratos temporales o contratos de duración determinada. Y también los contratos fijos discontinuos y el contrato fijo de obra en el sector de la construcción, que ya antes he mencionado. Los trabajos fijos discontinuos, ya he dicho los que son, y he puesto un ejemplo que lo entendáis fácilmente: camareros o personal que trabaja en chiringuitos de playa, o yo que sé, en algunos trabajos que son temporales. Aquí en Andalucía existen los trabajos de este tipo, en el caso de las almazaras de aceituna, que el contrato dura mientras dura la campaña de aceituna, la maturación de la aceituna. Son trabajadores que los contratan de una campaña para otra de manera continuada, ¿de acuerdo? Y también algo que está mencionado antes, se trata de evitar el encadenamiento, concatenación de contratos uno tras otro. Eran contratos temporales y llevaba 20 años en la empresa y todavía no renovaban el contrato. No tiene sentido y era un abuso por parte del empresario. Bueno, voy a pasarme esto y vamos a ver esto. Contratos fijos. Fijaros que había un montón de modalidades de contrato de trabajo antes y hoy se han reducido sensiblemente. Contratos fijos: el indefinido ordinario, el fijo discontinuo y los indefinidos adscritos a obra. O sea, que los trabajadores que trabajan en la construcción de un bloque de viviendas, ¿de acuerdo?, a la hora determinada, que antes, cuando cesaba la obra, se terminaba, cesaba, sin embargo ahora siguen en la empresa, ya os diré cómo. Luego los contratos formativos, que son formación en alternancia. Tú estás estudiando en el Instituto de FP, y ahora con la FP Dual, y también hay empresas que hacen así, que tú tienes un tiempo, una jornada laboral por la mañana y por la tarde pues vas a un centro de formación, y también un contrato en práctica que sirven para aquellos trabajadores que ya tienen, digamos, una titulación para hacer prácticas en empresas durante un tiempo concreto, ¿de acuerdo? Es un contrato de prácticas. Y los contratos temporales son por circunstancias de la producción, que antes lo he mencionado también, y los contratos de sustitución. Esos son los contratos que hay, y ya no hay más. No hay modalidades como antes. Los contratos, voy a hablar de algunos que son quizás más la atención. Contratos de circunstancias de la producción se establecen expresamente su utilización también por vacaciones anuales, o por duración, o por situaciones ocasionales, que he visto, de hecho, antes he hablado de lo de las mascarillas y demás, el último trimestre del año. ¿Por qué? Estamos viendo ahora mismo, y sale en la televisión, que sobre todo los centros comerciales, Corte Inglés, Mercadona, etcétera, etcétera, están hacen contratos para un mes en lo que dura la campaña, digamos, de Navidad, porque hay un aumento de las ventas y son circunstancias excepcionales de la producción. Imaginaos que un hotel, resulta que ahora hay un congreso en Madrid, y va a durar 2 meses ese congreso, y lógicamente vienen de todo el mundo y aumenta la ocupación. También una circunstancia
excepcional, en que se puede hacer un contrato, digamos, por circunstancias del trabajo de la producción. ¿De acuerdo? El contrato de circunstancias de la producción pues, dice que computa los efectos de encadenamiento de contratos, 2 más contratos por más de 18 meses, en el plazo de 24 horas determina condición fija. Es decir, si son dentro de ese tiempo, el contrato ya es fijo, ¿de acuerdo? Ya no es por circunstancias de la producción. Exactamente, si ya pasa a ser un contrato fijo. Si vemos que la temporalidad esa, las circunstancias, se ha prolongado y sigue en vigor durante bastante un tiempo, ya tiempos más largos, pues lógicamente ya pasa el contrato. Bueno, me paso más cosas, porque es que el contrato de sustitución, ya creo que lo entendéis, perfecto, vamos, es fácil, sirve para, yo qué sé, pues para completar el contrato. Imaginaros que hay una persona que va a trabajar solamente la mitad de la jornada porque tiene por atención de hijos menores, lo que sea. Bueno, pues tú estás sustituyendo a esa persona durante el resto de la jornada, en un contrato de sustitución. O una persona que ha pedido una excedencia por razones de estudio, de maternidad, o de lo que sea, de maternidad, o por estar de baja por enfermedad, pues igual. Mientras dura la circunstancia, el contrato es, digamos, sustitución. ¿De acuerdo? Si ese contrato se hace indefinido, es decir, se hace irregular, perdón, se convierte en indefinido. Si se ha hecho, digamos, burlando a la ley y falseando las circunstancias, pues se hace indefinido. Y además hay una multa bastante importante. ¿Qué es la concatenación de contratos? Lo que antes existía y he dicho con bastante asiduidad. ¿De acuerdo? En aquellos contratos que normalmente pues, iban renovando continuamente, y veías que, bueno, que había gente que tenía siempre contratos, eran contratos temporales y que llevaba a lo mejor 15 o 20 años en la empresa. Entonces, no más que eso es el encadenamiento de contratos temporales, uno tras de otro, para un mismo trabajador y por una misma empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué ocurre? Pues que es un fraude de ley. ¿De acuerdo? Pero clarísimo, porque estamos falseando la realidad. ¿Y por qué? Pues porque no queremos hacer fijos, porque después, lógicamente, las obligaciones del empresario son mayores que cuando un trabajador cesa en la empresa y tiene la condición de fijo y es despedido, pues tiene derecho a una serie de derechos que en el caso de contratos temporales no los tiene. ¿De acuerdo? Bien, y esta sería, digamos, bueno, se entienden concatenados, vuelvo a ir a la última frase, cuando 2 más contratos en caso de que exista sucesión o subrogación empresarial. 2 o más. Antes eran hasta 20 contratos que se renovaban. Y alguna gente llevaba 20 años, y yo conozco casos así, que eso sucedía, estaba siempre temporal. Bueno, cláusulas adicionales que se pueden poner en el contrato, todas las que queráis, siempre que estén lógicamente con arreglo a la ley. Y, por ejemplo, un pacto que suelen poner en la empresa es un pacto de no competencia. ¿De acuerdo? Y fijaros también, y pongo entre paréntesis, incluso postcontractual. Esto existe lógicamente para personas que tienen una titulación muy elevada, son científicos, son ingenieros y tienen, digamos, conocen una serie de secretos de la empresa, no secretos malos, sino secretos de producción, de tecnología, de patentes, de sistemas de producción, etcétera. Y si se van a otra empresa, pues pueden revelarlo y ponerlo al servicio de su nueva empresa. Entonces, pues, se establece un pacto en el que se le prohíbe expresamente, y es legal, este pacto está permitido por la ley, ese trabajador pueda, digamos, durante cierto tiempo, tener que estar sin desarrollar un trabajo similar o aportar la tecnología o los conocimientos que tiene. Un pacto también de horas extraordinarias. Se puede componer, hay una legislación también que el número máximo de horas extraordinarias que tiene que reflejar, pues hay que reflejarlo también, se puede hacer en el contrato. Un pacto de movilidad funcional. Mira, yo que tengo ahora resulta que yo tengo la revisión de los, yo qué sé, de los calentadores de gas en toda la provincia de Madrid. En principio yo te había puesto en la empresa para que te movieras dentro de Madrid Capital,
pero resulta que, bueno, va a tener que viajar más. Bueno, pues se puede también poner, que en un momento dado, por circunstancias, puede hacer desplazarte a un sitio y se pone el radio de kilómetros, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? También un trabajo por turno, un pacto de confidencialidad, que también referido al punto primero que he puesto, el pacto de retribución variable o bonus. Esto es un pacto, digamos, que siempre es para favorecer al empleado. Es decir, se puede establecer, además de la retribución fija y obligatoria, y que está especificada en el convenio laboral, se puede establecer un bonus, un sobresueldo por producción o porque, yo qué sé, a lo mejor un vendedor que ha llegado a una cifra de venta es muy superior a la mínima establecida o por cualquier otra causa que sea razonable. Se puede perfectamente establecer. Es válido y es legal. ¿De acuerdo? Yo de emprendimiento, por el tiempo que tenemos, se os voy a dejar ya que hable y cuente su propia experiencia nuestra compañera Fabiola, porque además ella lo ha vivido y lo está viviendo en persona. Sí deciros que el emprendimiento es también una alternativa, como bien ha dicho también mi compañera Virginia, al empleo por cuenta ajena. Y hoy día tenéis un montón de organismos, un montón de entidades que os pueden ayudar a sacar adelante vuestro proyecto. Antes, en mi época, era estrellarnos. No teníamos nadie que nos dijera lo que teníamos que hacer, ni nos orientaba, ni había ayuda, ni había subvenciones, ni había nadie que, por ejemplo, te ayudara a hacer un plan de empresa, un modelo de negocio, ni a registrar la empresa, darla de alta, etcétera, etcétera. Hoy tenéis un montón de entidades que lo hacen todo de manera que no va a costar nada, tanto en Madrid como en Andalucía, en cualquier comunidad de España, que os va a ayudar. También deciros que no os fiéis tanto ni queráis tanto las subvenciones ni las ayudas. Nosotros siempre decimos en SECO que las ayudas son para crecer y nunca para nacer. Es una opinión como otra cualquiera, pero estamos cargados, creo yo, de cierta razón. Pues nada, Fabiola, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Jessica, te quería preguntar, es que son las 11:29, entonces ahí ¿cómo vamos? Gracias por preguntar, Fabiola. Sí, vamos muy ajustadas de tiempo. Es cierto que hemos empezado 10 minutitos más tarde por problemas de conexión, así que, bueno, no sé si se puede ajustar tu intervención a unos 10-15 minutos y luego vemos cómo gestionamos las preguntas, si por aquí o ya os las pasamos. Vale. Gracias. Bueno, realmente es muy corta la intervención porque pues, mi intención no es profundizar sobre emprendimiento, sino más bien sobre mi experiencia personal en España y en el proceso emprendedor. Lo he querido poner en 8 puntos, ¿cierto? Digamos, acciones muy específicas que puede ejercer una mujer migrante, como soy yo, por ejemplo, que quiere emprender en España. Alrededor de cada una de estas cosas hay muchas más acciones. Yo avanzo cuando lo necesite, ¿vale? Entonces no hay problema, permíteme, yo lo hago. Alrededor de estos 8 puntos hay acciones concretas que yo voy a contar que las realicé, ¿correcto? O sea, cómo lo llevé a cabo en mi proyecto personal. Mi proyecto es un proyecto amplio que se llama Sí Mujer, que ahorita les voy a explicar muy cortico de qué se trata, pero que ha derivado en un proyecto final comercial que se llama Connecting Club. Entonces, a medida que avancen los puntos, iré contando qué hice y cómo ha ido derivando en este proyecto personal. Lo primero es definir claramente tu idea de negocio y establecer objetivos realistas. En este caso, lo que yo me puse a pensar, y lo venía pensando mucho tiempo atrás, porque quiero que tengamos claro que una idea de negocio no surge así como de insofacto, es decir, tú tienes que haberla pensado, haberla analizado, cómo te sientes con ella y cómo crees que podrías llevarla a cabo desde el plano personal, ¿ya? Pero esta idea va madurando con el tiempo y se va transformando. Y mi idea original y por la cual nace Sí Mujer es quiero ayudar a las mujeres inmigrantes en España, ¿sí? ¿En qué? En las mismas situaciones que yo experimenté.
Entonces, en toda idea de negocio siempre se dice, trata de resolver un problema o una necesidad real. ¿Y qué más real que la misma que uno experimenta? Y dije, bueno, pero si yo lo experimento, no tiene que ser necesario que otra lo experimente. Entonces, arranqué mi proceso de investigación para madurar la idea de negocio con una encuesta a mis posibles usuarias y clientes en sus necesidades migratorias. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo averiguo esto? Y lo que hice fue generar precisamente una encuesta en línea y empecé a buscar a las personas que ya me conocían, personas que estaban en Latinoamérica y que me conocían. Y dije, bueno, toda persona en Latinoamérica ha de conocer una mujer que ha migrado a España por lo menos, ¿sí? Y entonces, usando las redes sociales y usando esta red de contactos previa, lancé la encuesta, eso fue en febrero, marzo de este año, y la contestaron 250 mujeres en toda España, migrantes latinoamericanas, ¿sí? Y a través de esto detecté los puntos claves más importantes de necesidades reales que tenían las mujeres inmigrantes cuando llegaban, cuando ya llevaban un tiempo o cuando ya se habían establecido aquí en España. Y me permitió perfilar mejor la idea, es decir, concretamente hacia dónde iba. Y ahí surge Sí Mujer, que es un proyecto de asesoría e información y acompañamiento a la mujer migrante latinoamericana en España, que les permite conectar con entidades y personas que les resuelven sus necesidades. Básicamente lo que hacemos desde este proyecto, que es el área social de lo que hago, es darles información, crear comunidad y gestionar a través de esta comunidad respuestas concretas y puntuales a las necesidades que van apareciendo en su vida. Vamos a ver. El punto 2 es investigar el mercado para conocer tu competencia y tu público objetivo. Y aquí, ¿qué hice de manera muy concreta? Quiero precisar que este proyecto está siendo desarrollado en la ciudad de Jaén, capital, en Andalucía. Entonces, los ejemplos van a ser un poco sobre qué pasó con mi trayectoria. Pero mi investigación, que ha sido más amplia, me permite saber, como lo decía la compañera Virginia, que toda comunidad tiene lo mismo, ¿cierto? Con diferentes nombres acerca de apoyos y ayudas para el emprendimiento, para el empleo, para muchas cosas, para formación, etcétera, con distintos conceptos e identidades, pero el fin es el mismo porque las leyes son las mismas para todo el país. Entonces, existe. Básicamente, ¿qué hice? Relacionarme con las organizaciones que trabajan con la comunidad migrante y conocer qué hacen. ¿Qué es relacionarme? No solo entrar a sus páginas web, ¿no? Yo fui a los lugares, los conocí, me enteré, me actualicé acerca de qué era lo que ofrecían y empecé a interesarme también por el voluntariado, a decir, bueno, yo estoy en capacidad de ayudar, ¿en qué puedo ayudar? Y eso me ayudó también, aunque suene redundante, a entrar a ese entorno de organizaciones que trabajan por la comunidad migrante y me permitió conocer de fondo cómo lo hacen y sus distintos modos, porque las más conocidas pues son Cruz Roja, Cáritas y la red Acoge. Sin embargo, hay muchísimas más y además muchas especializadas en el área de la mujer, como es por ejemplo la que nos ha invitado, ¿cierto? Aquí a este espacio. Entonces, conocer las organizaciones que no son competencia para mí, pero son otras organizaciones que están haciendo labores similares, me permitió identificar además en qué podían ser mis aliados o aliadas, ¿sí? Cómo yo podía potenciar lo que ya hacían para cumplir el objetivo inicial del proyecto Sí Mujer. Y permitir dar información fidedigna, porque una de las particularidades que vivimos las mujeres migrantes al llegar a España es el desconocimiento. Es decir, no sabemos dónde, cómo ni a quién, hay que preguntarle qué. Entonces, permitir dar esta información de fuentes fidedignas, ¿cierto? Fue lo más valioso que pude rescatar de este proceso de la investigación y además averiguar cómo se hacían ciertas tareas y diligencias necesarias en la trayectoria migratoria, que es una pregunta muy recurrente, como por ejemplo las preguntas que están ahí en el chat, ¿cierto? Son preguntas que yo las he escuchado muchísimas veces de distintas mujeres en toda España. Entonces, conocer esto, qué hacen y cómo me permitió poder contestarle a las mujeres de nuestra comunidad con información fiel.
El punto 3, desarrollar un plan de negocios detallado que incluya estrategias financieras y de marketing. Y esto, quiero decirlo, es algo que atemoriza mucho cuando tú quieres emprender y mucho más cuando tú no has tenido experiencia emprendedora o tus conocimientos formativos, que muchos migrantes los tenemos de alto nivel, o sea, somos personas formadas. No los tenemos específicamente en lo que tiene que ver con empresa, entonces nos desborda un poco, pero déjenme decirle que no es tan complicado si logras encontrar con quién vincularte que te ayude, ¿sí? Y mi punto de entrada fue un programa que tiene la Fundación Santander que se llama Santander Explorer. Lo conocí a través de la universidad, porque yo estoy estudiando en la Universidad de Jaén, como lo dijeron al inicio, y este programa que tiene un periodo de formación de 6 semanas te enseña paso a paso y de manera práctica cómo diseñar tu plan de empresa y además irlo probando en la marcha. Quiere decir que al final del proceso tienes un plan de empresa prácticamente terminado que está listo para ser probado, es decir, para llevarlo a cabo. Y esto no difiere de que yo esté trabajando, es decir, yo puedo estar trabajando, yo puedo seguir en mi búsqueda de empleo, pero a la par puedo hacer un programa como este, que es virtual y que requiere unas cuantas horas de dedicación en la semana. Y creo que buscar estas ayudas en línea facilita muchísimo el que te pierdas el miedo de enfrentar este primer reto. ¿Por qué es importante el plan de empresa? Porque en todo lado te lo van a pedir. Es decir, no es suficiente con que narres qué quieres hacer, cuál es tu idea emprendedora. Decirlo bien es muy bueno porque te abre puertas, pero tenerlo documentado, escrito, diseñado, ayuda muchísimo a encontrar los apoyos adecuados para ponerlo en marcha y hacerlo crecer. Y por último, contactar y pedir apoyo en la organización estatal local, ¿sí? A cargo de promover el emprendimiento. Investiguen quién está a cargo en su comunidad, en su provincia o en el ayuntamiento respectivo del área del emprendimiento y que seguro van a encontrar ayudas y apoyos para ello, especialmente las mujeres cuentan con bastantes apoyos. El cuarto, buscar asesoramiento de expertos clave necesarias para tu negocio. Y doy como ejemplos el tema de contabilidad, legalidad y marketing. Esto es importante en España porque aquí hay muchas normas, ¿cierto? Y desconocer la norma no te exime de cumplirla. Entonces, entre más te acerques, así sea poco a poco, no se trata de hacer un estudio profundo, pero vayas conociendo cómo se hace esto, es la mejor manera de madurar tu idea. Otra cosa, participar en eventos de emprendimiento. Yo me cuestionaba al principio si yo tendría el nivel para estar en un evento empresarial. Yo decía, pero yo apenas estoy en una idea, yo ni siquiera sé si esto va a ser posible o no, pero fue muy grato darme cuenta de que estar en eventos empresariales te enriquece la mente de una manera increíble. Además, porque conoces personas que te ayudan a ver las ideas de negocio de un modo diferente. Aquí cito todas las ayudas que he obtenido en España para hacer madurar mi proyecto. El proyecto, ya dije, Santander Explorer, Gira Coca-Cola, de la universidad donde estudio obtuve mucho apoyo, en la ciudad donde estoy, que es la Fundación Fulgencio Meseguer, con el tema de 1, 2, 3 Emprende, que es un programa de emprendimiento, SECOT, que por eso es que nos conocemos y me invitan, gracias por eso. Ha ayudado mucho el CADE, que ya lo han mencionado, que hace parte de Andalucía Emprende, AGE, que es la Asociación de Jóvenes Empresarios, y una organización nacional que es la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, que tienen una línea de apoyo a la mujer emprendedora muy concreta y muy específica y que te acompañan tú a tú también. Entonces, creo que la cuestión es buscar y lo otro que menciono allí, 2 palabras que están entre paréntesis, es estas exposiciones y esto de estarte encontrando con otros y de contarles tu idea ayuda a hacer algo que se llama iterar y es cambiar tu idea a medida que te vas dando cuenta que de pronto no es tan realista o que no es tan realizable como la quieres hacer o que hay que dividirla en etapas y eso te permite madurar tu propuesta y también te da la oportunidad de probar cómo contar tu historia, como lo que llaman pitch deck, que es cómo contar tu idea de negocio en distintos entornos y para distintos objetivos. Bueno, el 5, establecer una red de contactos y búsqueda de oportunidades, colaborar con otros emprendedores. Esto es fundamental. Solas, no.
hay que buscar grupos, hay que buscar gente, hay que buscar personas que están trabajando en tu misma línea, que piensan como tú. Si de verdad tienes el gusanillo del emprendimiento en tu corazón, que eso se da mucho en las personas latinoamericanas, déjenme decirles que reunirse con otras personas, no importa de qué nacionalidad, que tengan ese mismo interés, te hace crecer muchísimo y además porque te permite interactuar y testear tus ideas. ¿Ya? Otra cosa que yo hice y que me funcionó muy bien fue crear comunidad con otras mujeres que estaban igual que yo, con muchas dudas, con muchas dificultades, y empecé a ofrecerles a ellas espacios donde podamos discutir y hablar sobre el tema. ¿Cómo lo hice? A través de las redes sociales. Yo defiendo mucho que las redes sociales no son solo para contar mi vida. Yo personalmente no las uso para eso, pero sí me ayudan mucho para encontrarme con otras personas que tienen estas necesidades o que tienen estos intereses, y me ha ayudado a crecer en la comunidad. En este momento tenemos 230 mujeres vinculadas a la comunidad y tenemos 2 canales de noticias, uno de ellos con 580 seguidores, ¿sí? Y esto se ha logrado entre marzo a la fecha, aprovechando el potencial de las redes sociales, el tú a tú, el voz a voz y conectarme con las personas. Esto también te permite además decir, bueno, lo que estoy haciendo sí sirve, ¿sí? Y cuento lo que hago. Y si no lo cuento, pues nadie más lo va a contar. Soy yo la que lo tengo que comentar. Mantener una actitud positiva y perseverar a pesar de los desafíos y fracasos. No hay que mentir de que el emprendimiento cuesta. Emprender cuesta como cuesta buscar trabajo, o sea, la misma cosa. Lo que sucede es que en el emprendimiento tiene que haber la fuerza de voluntad para mantenerse cuando empiezan a aparecer las barreras, cuando empiezan a aparecer las cosas que de pronto no fluyen, cuando te das cuenta que vas por un camino que de pronto no te va a ayudar a crecer más. Entonces, ahí es muy importante, y es lo que yo trato de hacer conmigo misma, cultivar mi mente. La mente es un buen amigo o también puede ser tu mejor enemigo, ¿sí? Y para que puedas sobreponerte a cosas como el síndrome del impostor, que nos da como, por ejemplo, no soy buena para esto, yo qué es lo que estoy haciendo, yo debería estar haciendo otra cosa. No crean que a mí no me pasa, me ha sucedido, sin embargo, yo trato de cultivarme siempre desde el aspecto de, no, esto es miedo que me está entrando y sigo mi instinto y sé que por aquí voy bien. ¿Y cómo sé que voy bien? Porque hay personas a mi alrededor que se benefician de lo que yo estoy ofreciendo. Yo podría ofrecer solo reparar ropa. Sí, en estos días hablaba con una mujer que quiere iniciar un negocio de reparación de ropa en un pueblo donde está y que no hay sino una sola persona haciendo eso para todo el pueblo. Y yo decía, no importa, ve eso como una oportunidad de hacer el bien para otros y eso te ayuda muchísimo a mantenerte firme y a salir adelante en los momentos en que no te sientes bien. Y por último, pedir ayuda. Hay que dejar la vergüenza a un lado y solicitar ayuda a los que sabemos que saben. Es decir, tocar la puerta, decir necesito esto no lo entiendo, aprovechar los apoyos gratuitos que ofrece el Estado español de muchas maneras en muchas organizaciones, ¿sí? Mantener una rutina en el día es muy importante. Lo que decía Virginia acerca de que buscar empleo es un trabajo diario, es cierto. Emprender es un trabajo que requiere rutina. Si tú no te disciplinas, si tú no pones todos los días qué vas a hacer, les doy un ejemplo. Yo, para mantener activo el canal de noticias, tengo 2, uno para emprendedores y otro solo para Sí Mujer. Todos los días a las 5 de la mañana me levanto, leo todas las noticias que se han publicado en distintos canales oficiales de España y sustraigo las noticias que creo que a la comunidad le pueden beneficiar y las pongo en el canal de noticias. Y eso disciplinadamente, diariamente. Nadie me obliga, yo quiero hacerlo porque creo que beneficia a la comunidad, ¿sí? Y me comprometo con eso. Ahora, no estoy diciendo que lo hagan igual que yo. Cada quien tiene que encontrar su motivación. Estudiar es importantísimo. No importa que ya tengas estudios, no importa que tengas licenciatura, doctorado, lo que tú quieras. Estudiar aquí es importante porque estudiar aquí te da herramientas de cómo se conciben las cosas en el país y te permite además incluirte mejor. Y además doy un consejo importante: no estudies porque te tocó estudiar no sé qué.
Trata de estudiar aquello que está alineado con lo que quieres hacer, con el trabajo que quieres conseguir, con el proyecto que quieres implementar. Inténtalo lo mejor posible. Y importante, hay que hablar y sentirse empresario. Es decir, no es que yo tengo una ideita, no. Es que yo tengo una idea de negocio y yo la quiero hacer de esta manera. Y bueno, así te toca ir madurando y cambiando, pero háblalo seguro y siéntete empresaria. Si no, fácilmente estos miedos de los que hablaba antes, pues te pueden vencer. Bueno, 7, ser innovador, flexible para adaptarse a los cambios en el mercado y las necesidades de los clientes. Esto es importantísimo. Ustedes no saben cuántas iniciativas he tenido con mi comunidad que no han servido de nada. A la comunidad no le gustó, simplemente no le llamó la atención, no todas lo aceptaron, etcétera. Entonces yo todo el tiempo estoy tratando de cambiar la dinámica, de preguntarles y entonces a ustedes qué les gustaría, qué es lo que necesitan. Y esto es lo que me ha ido llevando a enrutar hacia lo que llamo Connecting Club, ¿sí? Connecting Club surge porque yo quería ofrecerle al inicio servicios de asesoría emocional a las mujeres, ¿sí? Porque el tema del duelo migratorio y todos estos temas emocionales que están alrededor de la migración son complejos. Y quise hacer eso porque mi formación lo permite. Sin embargo, me di cuenta que no era necesariamente la primera necesidad, aunque fuera importante, ¿sí? Estamos más en el tema de subsistir, es decir, cómo me sostengo, cómo tengo una autonomía económica. Y a partir de estos diálogos con la misma comunidad me di cuenta que lo que necesitaban era eso, un medio para solventarse, es decir, o trabajando o mientras trabaja en otra cosa que le complemente o mientras encuentra trabajo en algo que le genere ingresos. Y ahí surge Connecting Club, que es una estrategia digital de creación de tiendas digitales de comercio en el que la mujer o el hombre, porque esto es para cualquier persona, quiera crear una tienda y ofrecer servicios y productos, lo pueden hacer a través de una plataforma que se ha creado específicamente para ello y que le permite a esta persona migrante conectar con empresas, con autónomos, con profesionales que les satisfacen sus necesidades u ofrecer sus propios servicios o productos para satisfacer las necesidades de otros. Es una plataforma dedicada, es decir, que es diferente a las masivas como Milanuncios, Wallapop, Amazon, etcétera, que son masivas. No, esta es dedicada y específica para generar negocios e interacción entre la comunidad migrante y las personas y empresas que le rodean. Esto, ¿cómo se genera? Porque la comunidad, en mi caso, tiene protagonismo. Es decir, yo les pregunto, lanzo encuesticas, le digo, ¿ustedes qué opinan de esto? Hago las elecciones con ellas en la medida de las posibilidades y me van retroalimentando y me van diciendo, sí, esto está bien o me gusta o no me gusta y punto. Y eso me hace que yo vaya enrutando el proyecto. Por último, celebra tus logros y aprende de tus errores para mejorar continuamente. Importantísimo, importantísimo lo de estar bien emocionalmente, pero también aprende a alabarte, aprende a reconocer que vaya, es que estoy haciendo esto de alguna manera bien, si no, no estaba pasando lo que está pasando. Ya tengo mi primer cliente o ya ayudé a una persona o alguien me ha llamado a hacerme una consulta o creen en lo que les digo. Entonces, esto es gratificante y yo tengo que reconocérmelo y esta es una manera de luchar contra aquello del miedo al fracaso y de que no soy capaz. Y anuncia lo que haces, cuenta lo que haces al mundo. En Colombia decimos cacarear el huevo, es decir, hay que anunciar lo que estamos haciendo, contarlo, no con orgullo y vanidad, pero sí decirle, mira, estoy tratando de hacer esto por ustedes. Ustedes son mis posibles clientes, mis posibles beneficiarios, usuarios, como quieras llamarlo, y yo quiero hacer esto. Pero ante todo, alégrate por esos pequeños avances. No estás pensando en la gran empresa gigantesca que tal vez si la llegues a construir. Todas las empresas gigantes empezaron siendo una pequeña empresa en algún momento. No conozco la primera que haya empezado siendo súper gigante siempre desde el inicio. Entonces, hay que ir alegrándose de cómo avanzamos. Y también a veces hay que alegrarse de los retrocesos, porque son los que te enseñan por qué camino no debes transitar. Y bueno, hay alguien más que no lo intentó, tú lo intentaste, ¿sí? Tú lo estás intentando. Te aseguro que hubo gente que lo pensó y nunca lo hizo. Entonces, este es tu mayor logro, al menos intentarlo.
Bueno, y ahí en la presentación van a estar mis medios de contacto. En la dirección de abajo es la página web de SIMujer y la de arriba son las de Connect Include, que es el proyecto de promoción del emprendimiento en la comunidad migrante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fabiola, por supuesto también a Virginia y a Diego. Ha sido muy interesante y enriquecedor escuchar todo lo que aquí nos habéis traído. También en ello coinciden las participantes que están del otro lado de la pantalla y que, por supuesto, el tema ha generado muchas preguntas e inquietudes, pero sí que es cierto que ya nos hemos pasado bastante de la hora. Entonces, os vamos a hacer llegar las preguntas, ¿vale? Si os parece, y de esa forma también estableceremos otro canal, ¿vale? Para poder dar respuesta y yo creo que, bueno, como ya sabéis, el proyecto está integrado por mujeres migrantes, especialmente en un porcentaje muy alto mujeres de América Latina que tienen mucho interés, Fabiola, también en conocer tu proyecto, así que ahí estaremos en contacto. Así que nuevamente, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer contar con todas vosotras y vosotros en esta intervención y en esta mañana y estamos muy pronto nuevamente, seguro que juntas. Jessica, en la última diapositiva ¿Sí? aparecen los datos de contacto, se los Sí. facilitas tú a ellos, a Sí. ellas, ¿de acuerdo? Y se pueden dirigir sin problema a nosotros y yo ya les derivo la pregunta a quien corresponda, bien a Virginia o a Fabiola, ¿vale? Estupendo. O aparecen los contactos del proyecto. Sí. Genial, pues ahí estamos en contacto y os los haremos llegar. Muchísimas gracias, que tengáis muy buen día. Un saludo. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Adiós.